Mi nombre es Grace Caterine Helvis Vesga, soy estudiante del quinto año de Administración Mención Gerencia de Empresas en la Universidad Católica del Táchira. En este primer video estaremos conversando sobre los libros contables especiales y de control fiscal exigidos a las empresas, teniendo como tema central la definición y caracterización de los libros especiales o sociales y de los de control fiscal o tributario. La información financiera de la empresa, como los libros contables, no solo es un requerimiento legal o fiscal, sino que se convierte en un instrumento fundamental a la hora de tomar decisiones. Entrando en el tema central de esta presentación, las empresas deben llevar unos libros denominados como especiales y de control fiscal, que son los requeridos al momento de cualquier fiscalización por parte del fisco. Estos son los libros de compras, ventas y de entradas y salidas de inventario. Cuando hablamos del libro de registro de compras y gastos, nos referimos a uno de los libros de carácter obligatorio que deben presentar los autónomos o trabajadores por cuenta propia. En él deben anotarse a nivel diario todas las compras y los gastos que tengan relación con la actividad de la empresa, incluyendo el número de anotación, la fecha de adquisición, el nombre y apellido o la razón social del expendidor, el concepto de la compra, el importe con el IVA soportado aparte. Se debe también hacer referencia a todas las compras de las que dispongamos de un ticket o justificante de banco a pesar de no haber obtenido una factura. Por ejemplo, las cuotas a la seguridad social, un café o comida de negocios, la compra de material de oficina si no hemos obtenido factura. Sin embargo, uno de los problemas que se encuentran en este libro es que no siempre se puede justificar fácilmente que un gasto esté relacionado con la actividad que realizamos como autónomos. Por ejemplo, ¿cómo se prueba que la comida en un restaurante está relacionada con nuestra actividad? En estos casos, los expertos aconsejan no abusar mucho de este libro y en todo caso solicitar una factura de las compras que realicemos para poder posteriormente justificar nuestras adquisiciones. Requisitos a incluir en el libro. Cabe mencionar que los siguientes puntos deberán ser incluidos de manera obligatoria en las entradas del libro de compras y gastos: el número de recibo, el nombre del proveedor o razón social, NIF o CIF del proveedor, el importe de la compra, la imputación que nos podemos desgravar, IVA soportado, el tipo de gasto, el concepto. A pesar de que existe cierta confusión sobre dónde debe ser incluido este libro, pues en muchos sitios se incluye dentro del libro de facturas recibidas. Se debe encontrar en los libros de contabilidad para autónomos y debe llevarse un registro separado, pues solo se compone de recibos. En este libro deberán estar anotadas todas las facturas de gastos o compras que estén relacionadas con la actividad, aunque no es posible incluir gastos como la compra de ropa o las entradas de cine. No es necesario llevar un orden de fechas y número de facturas, ya que al fin y al cabo, deducir gastos es un derecho, no una obligación, como sí ocurre en los ingresos. Es decir, podemos incluir un gasto que se nos haya olvidado posteriormente en el siguiente trimestre. Por su parte, el registro de ventas e ingresos es un libro auxiliar en el que se anotan en orden cronológico y relativo todos los comprobantes de pagos que emite una empresa. Este registro es requisito de orden tributario. En el mismo se anotarán diariamente por orden cronológico todas las ventas e ingresos de la actividad que se desarrolla, con la siguiente relación: el número de anotación, fecha, número de factura o documento equivalente, concepto e importe, con separación del IVA devengado o compensación recibida en el régimen especial. Dentro del de ventas e ingresos, el libro más habitual es del registro de facturas emitidas. Consiste en la lista de las facturas del periodo ordenadas de manera cronológica con su fecha señalada, así como su código, los datos del emisor y del destinatario, la base imponible, la retención del IRPF y el correspondiente al importe del IVA. En este libro se incluyen también cualquier otro tipo de ingreso no sujeto al IVA que afecta a la actividad, por ejemplo, las subvenciones recibidas. Y por último, en el libro de entrada y salida de inventarios, al menos trimestralmente, se transcribirán con sumas y saldos los balances de comprobación, el inventario de cierre del ejercicio y las cuentas anuales. El contenido del libro de inventarios es el siguiente: balance inicial detallado, balance de comprobación de sumas y saldos e inventario de cierre. El balance
inicial detallado de la empresa es una relación valorada de todos los bienes, derechos y obligaciones de la empresa al comienzo del ejercicio. Este debe coincidir con el inventario de cierre del ejercicio anterior. La normativa, pese a que requiere que sea detallado, no especifica el nivel del detalle. El balance de comprobación de sumas y saldos presentará todas las cuentas con saldo de las empresas, esto es, tanto las cuentas de balance como las de gastos e ingresos. En el balance de comprobación se transcribirá la suma del debe y la suma del haber de cada cuenta, así como los saldos de cada una de ellas. El saldo acreedor tiene que coincidir con el saldo deudor. En este estado contable se realizará al menos trimestralmente. El inventario de cierre comprende una relación detallada y valorada de los distintos elementos que componen el patrimonio de la empresa al final del ejercicio económico. Recoge una valoración de los bienes y derechos del activo, incluyendo una descripción con la cantidad y el valor de las exigencias al fin del ejercicio, así como el detalle de las obligaciones en el pasivo. Para su formulación presentaremos un balance de comprobación de sumas y saldos al máximo nivel de detalle, a que adjuntaremos un inventario de existencias a fecha de cierre del ejercicio económico. Este inventario de existencias supone el recuento físico de todas las unidades que componen las existencias de la empresa junto con su precio y valor total. El inventario de existencias propiamente dicho consta de 3 partes: encabezamiento con los datos de la empresa y la fecha, cuerpo con el detalle del inventario y pie donde el gerente o dueño de la empresa certifica que está conforme con este. Por otra parte, tomaremos el artículo 260 del Código de Comercio, donde se determina que además de los libros descritos anteriormente, los administradores de la compañía deben llevar los libros sociales especiales que obligatoriamente deben poseer las sociedades comerciales, independientemente de los vinculados a las restricciones contables. Tales libros o requisitos específicos que pudieran autorizarse por el juez de registro tienden a dejar constancia de las decisiones acordadas por los órganos colegiados de las sociedades o, en su caso, cubrir manifestaciones que puedan ser de interés a los socios accionistas o bien resguardar sus derechos. La ley normalmente dispone que en libros especiales debe dejarse constancia de las deliberaciones de los órganos colegiados, reglamentando su contenido. Entre estos tenemos el libro de accionistas, en donde consta el nombre y domicilio de cada uno de ellos, con expresión del número de acciones que posea y de las sumas que haya entregado por cuenta de las acciones, tanto por el capital primitivo como por cualquier aumento y las cesiones que haga. Con relación a esto, los requisitos específicos para diligenciar el libro de accionistas de una sociedad son: de conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 195 del Código de Comercio, las sociedades por acciones tendrán un libro debidamente registrado para inscribir las acciones. En él se anotarán también los títulos expedidos con indicación de su número y fecha de inscripción, la enajenación o traspaso de acciones, embargos y demandas judiciales que se relacionen con ellas, las prendas y demás gravámenes o limitaciones de dominio, si fueren nominativas. Dicho libro puede llevarse por medio mecanizado o electrónico, en todo caso registrados en la Cámara de Comercio del domicilio social, en los cuales no solamente se debe consignar la información a que alude el párrafo procedente, sino los movimientos diarios relacionados con la negociación de tales acciones. Tenemos como el artículo 195 citado, en concordancia con el numeral 7 del artículo 28 del Código de Comercio, señala de manera clara y precisa que las sociedades por acciones deben necesariamente llevar un libro en el cual se registren los accionistas. Dicho libro debe registrarse en la Cámara de Comercio del domicilio social de la compañía, teniendo en cuenta que el mismo da una certeza sobre las personas que poseen un porcentaje en el capital social del ente jurídico. Una vez registrado el libro, vemos cómo el inciso 3 del decreto 2649 consagra que el ente económico debe llevar libros para determinar la propiedad del ente, el movimiento de los aportes, el capital y las restricciones que presente sobre ellos. En este orden, es preciso que en el libro de registro de accionistas se
Se asienten las acciones que posee cada accionista y que están en circulación. El último o los títulos se pidieron a cada uno de los asociados, en donde se debe constar el número y la fecha en que se llevó a cabo la inscripción. Asimismo, debe dejarse constancia de cada movimiento que tengan las acciones, como puede ser traspaso de acciones, enajenaciones, prendas, embargos, etc. En cuanto hacia formalidades del libro como tal, la ley no señala nada al respecto y todo queda suspendido a lo que la administración de la sociedad respectiva encabeza sobre el particular. Conforme a lo anterior, es pertinente tener en cuenta que en el denominado libro de registro de accionistas, como su nombre lo indica, solo se registran los nombres de las personas que conforman el capital social de una compañía, así como los diferentes movimientos que se realizan con las acciones pertenecientes a cada uno de los asociados. El libro de actas de la asamblea. El libro de actas se trata, según nos indica el artículo 26 del Código de Comercio, de un libro obligatorio para las sociedades mercantiles en el que deben constar al menos las siguientes circunstancias: acuerdos tomados por las juntas generales y especiales y otros órganos colegiados de la sociedad, datos relativos a la convocatoria y a la constitución del órgano, resumen de los asuntos debatidos, intervenciones de las que se haya solicitado constancia, acuerdos adoptados, resultados de las votaciones. Cualquier socio o persona que hubiera asistido a la Junta General en representación de los socios no asistentes podrán obtener en cualquier momento certificación de los acuerdos y de las actas de las Juntas Generales. Los administradores deben presentar en el registro mercantil en los 8 días siguientes a la aprobación del acta testimonio notarial de los acuerdos inscribibles. El libro de actas de la Junta de Administradores. Inicialmente debemos identificar qué es y quién ejerce la administración. Según la legislación venezolana, es la persona o grupo de personas que por estatuto constitutivo ejercen la administración de la compañía. Esto nos lleva a verificar en los estatutos de las empresas si existe la figura de administrador o si la misma es ejercida por la junta directiva. Es decir, si en el estatuto señala explícitamente que la administración será ejercida por una junta directiva, en los dos casos anteriores, administrador nombrado y junta directiva que ejerce administración. El libro de actas de administradores es un requerimiento de tipo mercantil que solo pudiera ser sancionado por un tribunal mercantil. El artículo 328 y el 260 del Código de Comercio señala que se deben llevar lo que constituye una exigencia por la norma respectiva, generando una sanción de 50 unidades tributarias la primera vez que es sancionada. Para poder ser llevados por la empresa, basta comprar un libro de actas y colocarle una etiqueta con razón social, RIF e identificación del libro, nombre, para cumplir el requisito y evitar sanción. La compañía está obligada a llevar el libro de actas de administradores, pero este no requiere estar lleno si los administradores no se reúnen a deliberar y no existe ley que los obligue a reunirse. Espero haya sido de gran valor este tema que hemos visto en este primer video. Muchas gracias.